Buen día, ¿me escuchan? Licenciado, se le escucha. Ok, a ver, vayamos. Habíamos quedado en la parte de la base imponible y estábamos analizando nacimiento del hecho generador, base imponible en función de qué importe se aplica la alícuota del IVA. Bien. ¿Se ve la pantalla en blanco? Se ve. Para qué sirve actividad económica, ¿sí? Por decirles, compra un bien, va a lo justus, compra un bien, ¿hasta ahí me entienden? Y ese bien vale 100 bolivianos. Denme. Ese bien vale 100 bolivianos. ¿Cuánto quiero ganar para revender ese bien? 50. ¿En cuánto debería vender ese bien? ¿En cuánto debería vender ese bien? En 150, licenciado. 150. En un minuto siguen entrando sus compañeros. En 150. Fíjense, hasta ahí todo bien. Precio sin IVA, boliviano 150. ¿Qué quiero que me comprendan? Cuando yo voy a determinar el precio de venta de un bien, tengo que incorporar el IVA por dentro. Tengo que incorporar el IVA por dentro. Entonces, si no hubiese la normativa tributaria que indique el impuesto al valor agregado es un impuesto que deberá insertarse por dentro y no exponerse externamente, entonces tendría que vender en 150, ¿no? Si yo vendo 150, ¿cuánto he ganado? Si yo vendo en 150, ¿cuánto he ganado? 50, licenciado. ¿Qué? 50, ¿no es cierto? Licenciado. Ese es mi margen de utilidad. Es decir, compro un bien y quiero ganar el 50% de lo que he comprado. Entonces tendría que venderlo en 150. Pero como la norma nos indica que tengo que aplicar por dentro el IVA, entonces en esta instancia de determinación del precio de venta, tengo que yo incorporar adicionalmente el IVA, la tasa efectiva. ¿Cuál es la tasa nominal? Lo que está expuesto en la normativa, el 13%. ¿Cuál es la tasa efectiva? 14.94%. Entonces, hagan la prueba ustedes con la maquinita y calcúlenme el 14.94 de 150, ¿cuánto es?
la prueba, por ahí está mal calculado. Está bien, licenciado, es 22.41. Sí, dice. Ok, 22, ¿no es cierto? Ahora, con eso que he calculado, fíjense, el precio sin IVA, le he incorporado la tasa efectiva del IVA. ¿Para qué me sirve? Para determinar el precio de venta. ¿Sí? Precio de venta. ¿Cuánto es? 172. El precio sin IVA le aplico la tasa efectiva 14.94 para obtener el precio de venta que es 172. Entonces, ¿qué significa esto? Un bien que yo he comprado en 100, si quiero ganar un margen de utilidad de 50, con lo que incide la aplicación de normativa tributaria, debería vender en 172. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Entonces, para vender y ganar el 50%, este es mi producto, debería venderlo en 172. Ahora, ¿para qué fin? ¿Por qué les estoy explicando esto? Aquí les estoy demostrando que dentro del precio de venta está incorporado el IVA. Fíjense, ¿quién va a pagar el IVA? ¿El vendedor o el comprador? ¿Quién paga el IVA? El comprador, licenciado. El comprador. Porque fíjense, ya estoy incorporando dentro de mi precio sin IVA el IVA para venderlo en 172. Y aquí estoy incorporando lo que significa de que el consumidor final se transfiere la obligación tributaria porque es él el quien va a pagar este impuesto y no el vendedor. Ahora, ¿para qué me sirve? Si hacemos nosotros, fíjense, el asentamiento contable. He comprado un producto o un bien en 100 y lo voy a vender en 172. Entonces, ¿cuál va a ser la incidencia? ¿Cómo contabilizo la venta? Bancos, 172. Ventas, 150. Débito fiscal IVA, 22. Total, 172. ¿Se dan cuenta? Esta parte que habíamos analizado nosotros, esta partecita de los 172 es mi base. ¿Para qué? Para contabilizar en una venta. Me está ingresando a bancos 172. De estos 172, débito fiscal es 22, de tal manera que mis ventas, ¿qué naturaleza de cuenta es? ¿Cuenta de pasivo si estoy contabilizando en el haber o cuenta de ingreso? Ingreso. Ingreso. Fíjense, 150 es mi ingreso. Entonces, esos 150 significa el costo del bien más el margen de utilidad. El costo del bien más el margen de utilidad. He comprado en 100, quiero ganar 50, debería vender en 150 y aquí lo estamos demostrando. Estamos contabilizando en una cuenta de ingreso 150. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Sí, ¿Alguna pregunta? ¿Está Ruth Vergara en aula virtual? Sí, licenciado. A ver, explícame el esquema. ¿Desde el cuadro o desde
no, Desde la el compra primer del cuadrito. bien. Y ya. Lo digo como si fuera en primera persona, ¿sí? Como si yo estuviera comprando, o lo explico, ¿no? Sí, como si tú estuvieras, lo que quiero en el fondo es que me entiendan el por qué significa incorporar tasa efectiva. Fíjense, aquí para determinar el precio de venta, ¿qué estoy haciendo? Aquí estoy incorporando la tasa efectiva del IVA. Tasa efectiva del IVA 14.94. Y aquí estoy aplicando en el asentamiento contable la tasa nominal. La tasa nominal es de 13%. Entonces, la tasa nominal hablamos del 13%. La tasa efectiva del 14.94. ¿Cuándo utilizo la tasa efectiva? Cuando voy a determinar mi precio de venta. Y una vez determinado el precio de venta, vendo el producto y contabilizo aplicando lo que indica la norma, el 13% para el débito fiscal. ¿Ha habido alguna modificación de lo que yo he determinado? Ninguna, porque mi margen de utilidad se mantiene en 100, o mi margen de utilidad se mantiene en 50%. A ver, vamos. Ruth. Y ya. Yo quiero adquirir un bien de 100 bolivianos. Quiero ganar un margen de utilidad del 50%, lo que sería 50 bolivianos. Estos 150, estos 50 lo voy a sumar con el bien, lo que me daría un 150, una totalidad de 150. Este precio es sin el IVA. Ahora yo voy a, ¿cómo se puede decir? Lo voy a calcular ya, con una tasa efectiva del 14.94, lo que me daría 22. Sumando todo, el precio al que yo voy a vender el bien para ganar es 172. Ok, El para cual, este asentamiento contable. ya. Lo que voy a poner en mi asiento contable va a ser bancos, contraventas y débito fiscal. Lo que me está ingresando a bancos es 172. El precio Las del ventas, producto. el precio de la venta es 150 y mi débito fiscal es 22. Aquí estoy usando la tasa nominal, que es el 13%, lo que me daría partida doble. Ok, estamos bien. ¿Algún voluntario o voluntaria? ¿No hay voluntarios? No hay voluntarios. A ver, Janet Rea está en aula virtual. Sí, licenciado. A ver, vamos, Janet. ¿Me explicas el... Explico. Tú compras un bien en 100, ¿qué es lo que sucede? Y quieres ganar el 50%. Está bien. Adquiero un bien a 100 bolivianos, el cual quiero vender generando una utilidad de 50%. Entonces, le aumento el costo de 50 bolivianos al bien que compré con 100. Es en totalidad, queda una totalidad de 150, al cual aplico el IVA nominal, que es de 14.94%. Ya no te escucho. Sí, licenciado, aplico el IVA con 14.94%, el cual me da 22 bolivianos. Sumándole al precio sin IVA, que es el 150, me da un precio de venta de 172. En mis asientos contables contabilizo bancos, caja o dependiendo de cómo me compren, 172 contra ventas y débito fiscal, aplicando el 13%. Ok. A ver, en casita, ¿tienen calculadora todos? ¿Tienen calculadora? Sí, licenciado. Ya, vamos a un ejercicio. A ver, ustedes determínenme.
Ya no aplicaremos la tasa efectiva, ¿sí? No aplicaremos y quiero que ustedes vean cuál es la incidencia. No aplicaremos tasa efectiva. Acá, hagan la prueba, a ver. Si aplicamos el 13%, no aplicamos el 14.94, quiero ver la incidencia. ¿Cuánto es el 13% de 150? ¿19, licenciado? ¿Qué? 19. 19.5, licenciado. De 150, el 13% es 19. ¿Sí? Licenciado. Fíjense, no estoy aplicando la tasa efectiva, sino la tasa nominal. Ok, 19, estamos suponiendo. ¿Cuánto sería mi precio de venta? No va a ser 172. 150 más 19, 169, licenciado. 169. Ahora háganme el asiento contable. A bancos ingresaría ¿cuánto? 169. ¿Cuánto es el 13% de 169? 19. 19. Y a ventas ingresa ¿cuánto? Licenciado, el 13% de 169 es 21,97. 21, 97. 22, redondeando. 22. Entonces estamos bien, 22. Pero ¿cuánto serían mis ventas? 147. 147. Fíjense ¿y cuál es la incidencia? Esto es 147, ¿no ve? Sí, licenciado. Licenciado. Debería contabilizar yo 150 y estoy contabilizando 147. Claro, estamos hablando de 3 dígitos, ¿no? Como ejemplo. Pero ¿cuál sería la diferencia? O sea, ¿cuál es la incidencia tributaria? Si yo les pregunto, para determinar el precio de venta, aplique la tasa nominal. Hemos aplicado, me ha dado 19. El precio de venta es 169. Hemos contabilizado, entra banco 169, a venta 147 y débito fiscal IVA 22. Estamos dando cumplimiento, ¿sí? Estamos determinando obligación tributaria. Pero ¿cuál es la incidencia desde el punto de vista tributario para el vendedor, para el empresario o para la persona que se dedica a una actividad económica? ¿Cuál es la incidencia? Licenciado, tal vez que la persona que ha comprado quería ganar un 50%, pero si es con el 13% no va a poder ganar con el 50%, solo que 3 bolivianos lo va a faltar. Tal vez es, licenciado. ¿Y qué significa eso? Está bien tu explicación, está excelente. Menos ingresos, licenciado. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué me has dicho ahorita? ¿Está bien? Que se genera menor utilidad. Se genera menor utilidad. Fíjense la incidencia. Quería tener un margen de utilidad del 50%. Aplicando la tasa nominal, ¿voy a llegar a ese margen? No. ¿Por qué? Porque fíjense, para ganar un margen de utilidad de 50%, debería yo a mis ventas ingresar 150. ¿Cuánto me está ingresando? 147. Entonces, cuando aplico la tasa nominal en la determinación del precio de venta, disminuye mi margen de utilidad. Es así que no tiene que tener incidencia, ¿no es cierto?, en lo que proyecta el vendedor ganar. ¿Por qué? Porque esa obligación tributaria le llega al consumidor final. Entonces voy a cargar en mi precio de venta la tasa efectiva y no la tasa nominal. ¿Por qué no debería cargar la tasa nominal? Porque me va a disminuir mi margen de utilidad. ¿Está entendido? Víctor Borda está en aula virtual. Licenciado.
A ver, explícame por qué debería aplicar tasa efectiva y no tasa nominal. Que tendríamos que aplicar la tasa efectiva para poder tener la utilidad deseada, en este caso, el 50%. Para poder tener los 50, tenemos que dar la tasa. Ok, ¿hasta aquí hay alguna pregunta o alguien no entiende? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Vamos bien? Entonces, bien clarito, en la base imponible, para efectos de su contabilización, deberíamos trabajar sobre lo que significa la aplicación de la tasa efectiva en la determinación del precio de venta en función del margen de utilidad que quiero obtener. ¿Sí? Sí, licenciado. Se darán cuenta, cuando no exijo factura, ¿cuál es la incidencia? Fíjense, el precio de venta es 172. Cuando no exijo factura, ¿cuál es la incidencia tributaria? Menor utilidad. No, Licenciado, sería mayor utilidad para el que vende. mayor utilidad para el que vende. Fíjense, si ha calculado el vendedor que su precio de venta es 172 y le vende y el comprador no exige factura, entonces estos 22, ¿dónde lo estamos cargando? A su margen de utilidad. Ya no es 50, sino es 72 bolivianos. Entonces, ¿se darán cuenta qué tan importante es exigir la facturita? No importando que necesite o no, lo único que yo estoy haciendo cuando exijo factura es de que el vendedor cumpla con sus obligaciones tributarias. Y cuando yo no necesito y me preguntan, ¿quiere con facturita? No, 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 está bien. Fíjense qué está ocurriendo. Le estoy haciendo ganar mucho más al vendedor. ¿Por qué? Porque al no extenderme factura, uno, que no lo va a contabilizar, y dos, que está creciendo su margen de utilidad. ¿Estamos bien? ¿Estamos bien? Sí, licenciado. Sí, Licenciado. licenciado. A ver si me han entendido. Alejandra Gutiérrez está en aula virtual. Alejandra Gutiérrez. ¿No? Bien. ¿Alguna pregunta hasta acá? Veamos otro ejemplo. Fíjense esta facturita. ¿Qué observan en la factura? ¿Qué es lo Primero vayámonos en esa factura y obsérvenme la cantidad y el concepto. La cantidad y el concepto. ¿Qué observan ahí? ¿Qué observan? ¿Cuál es su punto de observancia? Erika Calizaya está en aula virtual. Erika Calizaya. En la siguiente clase voy a tomar la lista oficial de los que están inscritos en este paralelo. Muchos solamente se enlazan y se pierden, ¿no es cierto? Pero no están en clase. Hay un nombre enlazado como Carlos. ¿Cuál es su apellido? Hueso oyente. No, licenciado, estoy de dos dispositivos. ¿Por qué? En uno me grabas y en el otro escuchas. No sé, es que hay veces tarde en encender mi laptop y por eso primero entro por mi celular. A ver, Carlos, aprovechando que me has contestado, ¿qué Sí. observas
cantidad y concepto de la factura. Que la cantidad son 100 sillas y 70 mesas, cada Ok, una, con el precio de cada silla está a 75.000 y cada mesa está a 125.000 bolivianos. no, 125. ¿Te imaginas una mesita 125.000? Pucha, Tienes que listo. oro debería ser, ¿no? 125 y 75. Está bien tu observación. Fíjense en la factura, la cantidad y concepto. El vendedor está vendiendo 100 sillas y 70 mesas. En la parte izquierda superior tenemos el recuadrito, ¿no? A ver, vayamos analizando. Detalle, ¿sí? Para llegar a este precio de los 75, fíjense el precio de venta. Fíjense el precio de venta. De la silla es 75 y de la mesa es 125. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, licenciado. Ahora bien, pero ¿en cuánto he comprado originalmente para determinar el precio de venta? La silla lo he comprado en 50 y la mesa lo he comprado en 99. Quiero tener un margen de utilidad de 15 en la venta de la silla y de 10 en la mesa. Entonces, mi total sin IVA sería 65 y mi total para la mesa sería de 109. En eso debería vender yo si quiero ganar esos importes por cada unidad de venta. Ya no estamos yendo en porcentaje, ¿no? Ahora bien, le incremento la tasa efectiva a la silla 10 y a la mesa 16. 65 más 10 me da el precio de venta 75 y para la mesa 125, con lo que igualan los precios unitarios de venta, ¿sí? Mi precio de venta estoy determinando en el precio unitario de cada unidad. Ahora bien, estoy vendiendo 100 sillas a 75, eso me da 7.500. Estoy vendiendo 70 mesas a 125 y eso me da 8.750, haciendo un total de 16.250. Hagan ustedes saber su análisis y cálculo, es decir, por una unidad que vendo, estoy ganando 15 bolivianos en una silla y 10 bolivianos en una mesa. Entonces, como verán ustedes, para eso me sirve la determinación del precio de venta, incorporando por unidad el margen de utilidad y la tasa efectiva del IVA. ¿Estamos bien? Sí, licenciado. Entonces, como verán ustedes, aquí es un poquito de cultura tributaria lo que nos hace falta, ¿no es cierto? Que la sociedad conozca esta hermenéutica. Porque en otros países, aquí uno que es cercano, ustedes han debido ir, a ver, a Arica, hasta en el mercado le extienden una boletita donde la vendedora está dando cumplimiento a su obligación tributaria. Lo mismo debería suceder acá. Es decir, hacerle entender al vendedor que el IVA no lo paga ella o él, lo paga el comprador. Claro, dirán, pero lo encara a mi precio de venta si aplico el IVA y nadie me va a comprar. Pero si todos los vendedores aplicaran esto, no habría ningún problema, ¿no es cierto? Y la recaudación para fines del Estado en función de lo que significa sus objetivos para el bien de la sociedad, los mismos se incrementarían. Entonces se darán cuenta qué tan importante es este impuesto, no simple y llanamente para Bolivia, sino a nivel mundial, porque es un impuesto que recauda sobre esa relación vendedor y comprador. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Estamos bien? Sí, licenciado, estamos bien. Bien. Realmente, ¿qué nos dice la norma?
El IVA forma parte integrante del precio neto de venta. ¿Se acuerdan ustedes cuando habíamos visto cuál es la base imponible del IVA? ¿Cuál es la base imponible del IVA? ¿Cuál sería su respuesta? Precio neto de venta, inciso A, precio bruto de venta, inciso B, ninguno de los anteriores. Precio neto de venta, Precio licenciado. bruto, licenciado. ¿Qué inciso es? Ah, A. Inciso A, precio neto, de eso no se olviden, porque eso lo van a utilizar de aquí hasta que se modifique la normativa o la ley 843. La base imponible es el precio neto de venta. Ahora bien, ¿qué nos dice dentro de la cápite de la base imponible? Que el IVA forma parte integrante del precio neto de venta. Forma parte integrante del precio neto de venta, servicio o prestación, y se facturará juntamente con esto. Es decir, no se mostrará por separado. Yo les decía, ¿no ve? La base imponible es la sumatoria. Es la parte numeral y literal en la cual expone la factura. Parte numeral y literal en la cual expone la factura. Ahora bien, ¿qué más nos indica? En caso de permuta, eso ya lo habíamos visto, uso o consumo propio estará dado por el precio de venta en plaza. Las permutas se consideran como dos actos de venta. Cuando digo el precio de venta en plaza, significa cuánto cuesta ese bien que lo estoy permutando en el mercado, ¿no? No podría yo decir, a ver, mis papeles para hacer una permuta y poder compensar esto del IVA, darle un precio distinto al cual está en el mercado, ¿no? Para efectos de favorecer alguna contingencia tributaria que pueda favorecer ya sea al vendedor y al comprador. Asimismo, no integran el precio neto grabado los siguientes tributos como base imponible para el IVA. Entonces deben consignarse en la factura por separado como el ICE y el impuesto a los hidrocarburos y sus derivados. Esto de acuerdo a lo especificado en el artículo 5 del Decreto Supremo 21.530. Entonces, respecto a la base imponible, esos son los acápites complementarios que me indica la normativa tributaria. Ahora bien, asimismo, dentro del contexto de lo que es importaciones, la base imponible es el valor CIF aduana, establecido en la liquidación aceptada, más el importe de los derechos o cargos aduaneros y toda otra erogación para efectuar el derecho o despacho aduanero. Entonces, ¿cuál es la base imponible en las importaciones? ¿Cuál es la base imponible en las importaciones? La CIF. El valor CIF, está bien, CIF más gastos, más el gravamen arancelario, más otros gastos sin factura, ¿no? En otras palabras, en el momento de desaduanizar un bien, ¿sí? En función de la declaración única de importación, la DUI, es que se me va a hacer el cálculo y determinación de la obligación tributaria. En el lado derecho de su pantallita ustedes ven, esa es la liquidación o la declaración única de importación, cuando la persona importa bienes del exterior. Normalmente lo que se hace es importar de China, ¿no? O de China productos para revenderlo en Bolivia. Entonces, para traer esos bienes de afuera, tengo que importar. Y para esta actividad que significa importaciones, tengo que, pues, aplicar la declaración única de importación en el momento del despacho aduanero. Como verán ustedes, en esta partecita voy colocando la base imponible
la tasa del importe. Ojo que en importaciones aplicamos la tasa efectiva del IVA, el 14.94, y es en esta declaración única de importaciones la que me determina qué importe deberá pagar por IVA importaciones. En este caso, 78 bolivianos. ¿Estamos bien hasta acá? Bien. Pasamos a ver, dentro del contexto del IVA, el débito y crédito fiscal. Débito y crédito fiscal. Ustedes en casita, en su cuaderno, me van a colocar la consistencia, el soporte legal que indica en la ley 843 y en el decreto 21530. ¿Qué artículos nos habla del débito y del crédito fiscal? ¿Alguien tiene la norma? ¿Alguien tiene la norma? ¿Nadie? Nadie tiene la norma, no puedo creer. Licenciado. El artículo 7 y el artículo 8. ¿Qué dice el 7? Débito fiscal. ¿Y el ¿Lo 8? leo? No, no, está bien. El artículo 8 es del crédito fiscal. El crédito. En la ley 843, ¿no es cierto? Sí, Ahora váyanse al 21530, al decreto supremo. También son los mismos artículos. Vámonos al decreto supremo. Vámonos al 21530. ¿En qué artículo me indica débito y crédito fiscal? En el artículo 7 y el 8, licenciado. 7 y 8. Fíjense, estamos yendo a la par tanto la ley como el decreto supremo. Entonces, si yo digo de que en la ley es el artículo 7 relacionado con débito, que me complementa el 7 del 21530. Ya tienen consistencia en lo que significa en dónde dice. Entonces, cuando hablamos del débito fiscal, el 7 de la 843 y del 21530. Y cuando hablamos del crédito fiscal, el 8 de la ley 843 y de la 21530. ¿Estamos bien? Bien, a ver, explicaremos en qué consiste todo esto. Cuando hablamos de débito fiscal y crédito fiscal, tiene dos incidencias, ¿no? Bien saben ustedes que en contabilidad básica han contabilizado y les han indicado sus docentes en una venta, ¿sí? Se tiene que dar cumplimiento a la contabilización en función de la normativa, la apropiación de la cuenta del débito fiscal IVA. Y en una compra, la apropiación del crédito fiscal IVA. Hasta ahí vamos bien. ¿Qué es débito fiscal IVA? Son los importes totales de los precios de venta en el cual debe aplicarse la alícuota del 13%. ¿Se acuerdan? En la anterior pantalla ya sabemos determinar nosotros precio de venta, porque en el precio de venta aplicamos la tasa efectiva. Entonces, para efectos de contabilizar el débito, son los importes totales de los precios de venta en el cual se aplicará la alícuota del 13%. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, licenciado. Bien. Asimismo, debe adicionarse el 13% de devoluciones, rescisiones, descuentos o rebajas. Cuando llenábamos el formulario 200 versión 2 y obteníamos algún descuento o rebaja tanto en ventas como en compras, no lo contabilizábamos. No nos exigía la declaración jurada que llenemos esos importes. Con el formulario 200 versión 3 ya se ha incorporado
dentro de las casillas, tanto de determinación del débito como determinación del crédito, casillas que están relacionadas con los descuentos y rebajas, tanto en ventas como en compras. Entonces, eso me indica la norma, que no estaba cumpliendo la declaración jurada en la versión 2. Ahora en la versión 3 aplica aquello de acuerdo a lo que dispone normativa. Entonces, llegamos a la conclusión que el débito fiscal tiene que cumplir y tiene que apropiar dentro de su contabilidad el vendedor. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, licenciado. ¿Cómo le entienden ustedes el segundo párrafo que dice adicionarse el 13% de devoluciones, rescisiones, descuentos o rebajas? ¿Cómo le entienden? ¿Cómo interpretarían eso? Ustedes leen la norma y dice débito fiscal es el importe total de los precios de venta en el cual se aplica el 13%. Adicionar el 13% de las devoluciones, descuentos o rebajas. ¿Cómo lo interpretan eso? Licenciado, perdón, ¿podría participar? Sí, Bien, a mi entendimiento es que cuando uno que es vendedor rebaja, hace alguna devolución, hace algún descuento, esa parte, ese monto estaría libre, estaría como libre de impuestos, para lo cual Impuestos Nacionales dice, un momentito, si tú estás rebajando como vendedor, me tienes que pagar a mí tu impuesto correspondiente. No es que cuando tú rebajas te libras de ese pequeño monto sin impuestos. Esto pasa en devoluciones, en descuentos. Por ejemplo, digamos, uno es vendedor, tiene su tienda de electrodomésticos y viene un familiar o un amigo a comprar. Como es amigo, como es familiar, le vamos a rebajar, pero aún así tenemos que pagar el 13%, licenciado. estamos bien. Excelente tu respuesta, es así. ¿Qué quiere? ¿Cómo interpretamos deberá adicionarse? Es como un bien vale 100, lo que hemos hecho, ¿no? Lo estamos vendiendo en 172. Pero fíjense, puede venir un amigo y al amigo le decimos, te lo doy en 150 por ser amigo. Pero, ¿qué indica la impresión tributaria? Un momentito, le puedes rebajar lo que tú quieras, pero tú me pagas el importe del impuesto que corresponde. ¿Cuánto era el impuesto? 22. ¿Sí? 22. Porque, a ver, apliquen sobre los 150 el 13%, ya no me daría 22. ¿Sí? ¿Cuánto me daría? ¿Cuánto me daría? 19,50. 19,5. Fíjense la incidencia. 19 bolivianos voy a pagar como impuesto de lo que debería yo pagar 22. ¿Por qué? Porque le he hecho el descuento a mi amigo. Entonces, ¿qué dice la administración tributaria? Un momentito, hágale el descuento, pero usted me paga sobre la base del precio de venta. ¿Sí? Esa es la incidencia del segundo párrafo respecto al débito fiscal cuando existen descuentos, rescisiones. ¿Y qué me dice del crédito fiscal? Son las compras facturadas en el periodo. Compras facturadas en el periodo, ¿sí? El derecho al crédito fiscal, las compras vinculadas a la actividad grabada. ¿Da derecho al crédito fiscal qué? Las compras vinculadas a la actividad grabada. ¿Qué significa actividad grabada? Significa la actividad económica que está desarrollando el sujeto pasivo. Si yo me dedico a la actividad de venta y compra de computadoras, ¿sí? Yo no puedo descargarme una factura de compra de soya, porque ¿qué relación hay de la compra de soya con la actividad que estoy desarrollando? Pues ninguna. Por eso que la norma dice, da derecho al crédito fiscal las compras vinculadas a la actividad grabada. ¿Qué sería una compra relacionada con la actividad grabada? El alquiler del ambiente. Estoy pagando alquileres y al pagar me están entregando un recibo, ¿no es cierto? Un recibo de alquiler, una factura.
Y esa factura yo que estoy pagando me sirve para poderme descargar crédito fiscal. La pregunta, ¿ese recibo de alquiler está relacionada con la actividad grabada? Sí. ¿Por qué? Porque es el lugar donde desarrollo mi actividad económica y estoy pagando alquileres. Otra, presento una factura de pago de pensiones de mis hijos. ¿Estará relacionada con la actividad grabada del señor que se dedica a la venta de computadoras? ¿Sí? No. No, licenciado. No. No, no. Entonces, ¿qué me dice la norma? Da derecho al crédito fiscal las compras vinculadas a la actividad grabada. Saben, hay harto problema con este tipo de descargos en los incentivos tributarios respecto a los certificados de devolución impositiva, los CDI, que normalmente es un incentivo a aquellas personas naturales y jurídicas que se dedican a la actividad de exportación. Nosotros normalmente exportamos la materia prima que son los minerales, ¿no es cierto? Entonces, hacemos compras, nos generan gastos, pero normalmente esas empresas mineras presentan esas facturas para que se les devuelva ese 13% por sus compras y colocan todo detalle de facturas y facturas que no están relacionadas con la actividad grabada. Entonces verán qué tan importante es esto cuando nos dice que da derecho a crédito fiscal las compras vinculadas a la actividad grabada. Y esto está relacionado con el comprador. Entonces, débito fiscal vendedor, crédito fiscal comprador. Hasta ahí vamos bien. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Bien. A ver. Diferencia entre el débito y crédito. Otro acápite y que debe ser el artículo 9. Aquella estudiante que me tiene su norma, váyase a la 843 y en el artículo 9, ¿qué me indica? Diferencia entre débito y crédito fiscal. Fíjense el orden. Es bien importante que tengan esta consistencia porque siempre vamos a hablar del débito crédito. Siempre vamos a generar observaciones y recomendaciones respecto a la contabilización del débito crédito. ¿Por qué? Porque en esencia, fíjense lo que hemos visto teóricamente en la anterior pantalla, si hay omisión, si hay observaciones, tengo que hacer hincapié en lo que indica respecto la normativa tributaria del débito fiscal. Artículo 7. 8, crédito, y la diferencia entre débito y crédito, el 9. Entonces la norma está yendo correlativamente en función de lo que estamos avanzando. ¿Qué significa diferencia entre débito y crédito? Un poquito para ustedes hacerles entender. Es como que tuviésemos una balanza, ¿no es cierto? Tenemos ventas a la izquierda de lo que ustedes están observando y tenemos compras. Y cuando hablamos de diferencias, pues tenemos que analizar que las ventas por mayor peso pueden ser mayores a las compras, ¿sí? Y cuando las ventas son mayores a las compras, se genera débito fiscal IVA, ¿sí? ¿Qué es débito fiscal IVA? Saldo a favor del fisco. Saldo a favor del fisco. Ahora bien, si analizamos aquello, significa saldo a favor del fisco, IVA por pagar, ¿sí? IVA por pagar. Entonces, ¿qué me dice la norma? Cuando tus ventas son mayores a tus compras, se genera el débito fiscal IVA, que significa un saldo a favor del fisco o en otras palabras, un IVA por pagar. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, licenciado. Ahora vamos al otro lado. Cuando tienen mayor peso mis compras, si mis compras son mayores a mis ventas, ¿se genera qué? Crédito fiscal IVA.
No estamos hablando desde el punto de vista vendedor o comprador, estamos hablando del sujeto pasivo, ¿sí? Sujeto pasivo de la obligación tributaria que es IVA. Este sujeto pasivo puede generar ventas mayores a compras o puede generar compras mayores a ventas en un determinado periodo fiscal. Es decir, el periodo fiscal es mensual del IVA. Entonces, en un periodo fiscal sus ventas pueden ser mayores o sus compras pueden ser mayores. ¿Qué significa aquello? Pues que cuando mis compras son mayores a mis ventas, hay un saldo a favor del contribuyente. Se acumula un saldo a favor del contribuyente. ¿Estamos bien hasta acá? Víctor Borda está en aula virtual. Víctor, a ver, explícame diferencia débito y crédito fiscal IVA. La diferencia del débito fiscal es cuando nosotros cargamos el impuesto del 13% por las ventas que realiza la empresa. El crédito fiscal es cuando nosotros realizamos las compras. Está bien lo que me ha explicado, pero ¿cuál es la incidencia? La diferencia. Está bien, has hecho ventas y has hecho compras, pero ¿cuál es la diferencia? ¿Ves el esquemita en pantalla? Creo que tienen problemas de conexión. Erika Calizaya está en aula virtual. No. Carla Poma está en aula virtual. No. Bien. Vamos a quedar en esta parte. Artículos 7, 8 y 9. Me van a leer lo que indica la ley 843 y me van a leer lo que indica la 21530. Estos esquemitas que hemos hecho son los esquemas que me resumen lo que indica la normativa tributaria. Entonces, cuando hablamos diferencia del débito y crédito, indica la norma que cuando tus ventas son mayores a compras, generamos débito fiscal, un IVA por pagar. Y cuando tus compras son mayores a tus ventas, generamos un crédito fiscal, es un saldo acumulado a favor del contribuyente para el siguiente periodo. Me sustenta el artículo 9 de la 843 y 21530. ¿Estamos bien? Sí, licenciado, todo bien. Bien, muy aburrida la clase. Vamos a quedar acá. Se me cuidan, Dios los bendiga y nos vemos la siguiente clase. Hasta luego, licenciado. Que les vaya bien.